Buenos días, caminantes. Aquí estamos una semana más. Esta vez para hablar de la brujería no es para hombres. Tonto. Resulta que es un tema que le oí tratar a la bruja pelirroja en unos stories de Instagram y me pareció muy divertido. Me pareció muy divertido el simple concepto de que haya alguien que considere que la brujería es una cosa exclusiva de mujeres, ¿vale? Yo entiendo que esto vino a raíz del tema del 8M, el Día de la Mujer, y esas proclamas de la brujería ligada al sexo femenino, somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar, bruja y rebelde y ese tipo de cosas, ¿vale? Que sí, que están muy bien, es muy guay poder empoderarse y la brujería al fin y al cabo es un método de empoderamiento tan bueno como cualquier otro, pero la afirmación de que no hay o no ha habido nunca o en la antigüedad no había brujos, por tanto los brujos actuales estarían usurpando un puesto de poder femenino, me parece, bueno, divertidísimo. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar magia y brujería, ¿vale? Iba a decir un error, pero bueno, tampoco tanto. Una confusión habitual, ¿vale? Magia es cualquier cosa que se salte el principio de causalidad. Si nos ponemos herméticos, el principio de causalidad de este plano. Digamos que la magia lo único que haría sería coger principios de causalidad de planos superiores e imponerlos a este plano. O, visto desde otro paradigma, utilizar canales de causalidad diferentes a los habituales. ¿Vale? Visto así, casi cualquier cosa es magia. ¿Vale? Pero no casi cualquier cosa es brujería. A pesar de que la brujería es tan extremadamente amplia, tenemos que hablar de ella de una forma antropológica para acotarla. La brujería es una expresión de magia individual, individualista y de fin determinista. Ya está. Quiere decir que la brujería en principio no hace las cosas en general por el bien de un pueblo, en general por estar a buenas con los dioses. La brujería técnicamente es taumatúrgica. Técnicamente la brujería haría las cosas por y para un fin en este plano y no para la evolución personal ni para estar a bien con los dioses. Todo lo demás, toda la teurgia, aunque sí puede estar dentro de la brujería, especialmente de la brujería tal y como la conocemos hoy día, queda un poquito lejos del plano general, es una cosa muy individual además. La teurgia brujeril es una cosa extremadamente individual y en ocasiones además es también finalista, es decir, tengo un trabajo teúrgico porque ese trabajo teúrgico me va a llevar a ser mejor taumaturgo. Hablemos de los tipos de practicantes mágicos generales que puede haber a lo largo de la historia, ¿vale? El primer practicante mágico sería el
teurgo sería un sacerdote. Un sacerdote no es más que una persona que se guarda de las cosas sagradas, sacerdos, ¿vale? Viene de ahí. Y es la persona que se encarga de cuidarse de lo sagrado y de mantener buenas relaciones con los dioses, sean cuales sean. El sacerdote no hace magia per se, pero sí hace magia. Es decir, al estar a buenas con los dioses, hace sus rogativas, hace sus rituales, cumple ciertos preceptos, se espera que los dioses correspondan pues, con buenas cosechas, con lluvias, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para muchos sacerdotes, por ejemplo, para un sacerdote heleno, la magia, la brujería, es ibris, es decir, está mal vista por los dioses. Por tanto, el sacerdote hace su sacerdocio, pero no hace magia. Podríamos estar más o menos de acuerdo, pero para él es así y es su concepto y su diferenciación del mundo. Ha habido sacerdotes y sacerdotisas, y hoy día hay sacerdotes y sacerdotisas. El sesgo de género está según las deidades y en algunas religiones muy misóginas pues sí que existe, pero pues una cuestión de poder, porque el sacerdote es una figura sancionada por la sociedad, es decir, el sacerdote tiene el poder, ostenta el poder divino dentro de la sociedad. O sea, algunas tradiciones religiosas, algunas culturas no conceden la opción de ostentar poderes, algunos, a las mujeres. Estamos hablando también de adivinos. Adivinos y adivinas ha habido siempre. Oráculos ha habido siempre. En Roma, básicamente los adivinos eran todos hombres, los sancionados. En Grecia había hombres y mujeres. Pitias. Bueno, no hay que irse muy lejos a hablar de oráculos para ver que había muchas mujeres en los oráculos. En Egipto había muchas mujeres en los oráculos. Después el tema de adivinación se fue dejando y actualmente ha vuelto de una manera un poco menos controlada por la sociedad. De hecho, la adivinación hay personas que la consideramos y hay personas que no la consideramos. Y por tanto, pues ya no está sancionado por la sociedad como antaño. Y ahí no tenemos el problema del poder. Aquellas adivinaciones que después de Roma estuvieron sancionadas por el poder, véase astrólogos, filósofos naturales diversos y tal, eran hombres. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Volvemos. Estaban sancionados por el poder, es decir, ostentaban un poder dentro de cortes reales y demás, y esto no podía estar en manos de mujeres porque la sociedad en ese momento era extremadamente machista. ¿Cierto? Pero tradicionalmente la adivinación ha sido de ambos géneros. ¿Qué pasa con los magi, con los magos? Pues que de hecho surgen tal y como los conocemos en una sociedad extremadamente machista. Podemos irnos hasta John Dee, 1600, hasta Crowley, 1900 poco. Todo ese periodo es un periodo de dominancia masculina en todas las cuestiones sociales y obviamente la magia no iba a ser menos. De hecho, el mismo Crowley alguna vez dijo que si eras mujer y querías hacer algo activo y de valor en magia, más te valía ser muy buenecita y reencarnarte en hombre la próxima vida. ¿Vale? Tenemos sociedades extremadamente machistas
en las que las mujeres no pueden ostentar cualquier tipo de poder. Por tanto, tradicionalmente, en aquellas épocas, los magi eran básicamente hombres. ¿Había excepciones? Sí, sobre todo en el siglo XIX. Pero esas excepciones eran esencialmente las mujeres rojas y otros elementos rituales que eran básicamente instrumentalizados o personas que estaban dentro de órdenes porque eran extremadamente ricas, léase la señorita Horniman, y que financiaban, de hecho, la orden. Sin ellas probablemente esa orden no habría salido adelante durante un cierto número de años. Las risas. En el tema de chamanes, por ejemplo, depende mucho del pueblo en el que te fijes. Hay pueblos en Siberia en los que ciertos pueblos son solo hombres, en ciertos pueblos son solo mujeres y en el siguiente pueblo indiferentemente de cualquier sexo. Es una cuestión ya de cada pueblo, pero no de la capacidad mágica de cada ser. En el norte de Europa, en la tradición nórdica, Asatru, etc., si te fijas en el Seid, aunque existen Seid Madurs, hombres dedicados a la brujería, al chamanismo, estos son los menos, pero existen, y tanto es así que el mismo Din es un Seid Madur entrenado por Freya. Freya es la diosa de la brujería y la mayor parte de practicantes de Seid son Seidquanas, es decir, son mujeres del Seid. De hecho, las que aparecen en mitos y sagas son esencialmente Seidquanas. Pero, y aquí el dato, las que aparecen en sagas, como por ejemplo la de la saga de Eric el Rojo, son extranjeras. Es decir, no solo son brujas y mujeres del Seid, sino que pertenecen a un pueblo salvaje, en este caso a los lapones. Se les daba a los lapones la capacidad de, pero eran, y está visto, personas que estaban fuera del contexto social habitual. Y esto es muy importante porque volvemos al tema de la brujería y los límites sociales. La brujería es una forma de magia que no está sancionada por la sociedad. Las brujas y brujas viven en los límites sociales. Son personas que tienen un poder que la sociedad no les ha otorgado. Por tanto, la brujería sería el poder de aquellos que están sometidos, de aquellos que han sido desposeídos de otros poderes. ¿Vale? Y esto es muy bonito. Muy bonito. Por eso, la bruja es extranjera. La bruja es extraña. Con la bruja no se convive. La bruja vive en los límites, vive cerca del bosque o en el bosque. Vive en el cerco. Por eso muchas veces la bruja es mujer, porque es mucho más fácil que sea desposeída de otro poder una mujer que un hombre. A lo largo de la historia, en Roma, en Grecia, en la Edad Media, en la Edad Moderna, tenemos tanto machismo imbricado en nuestra sociedad que es mucho más fácil que sea una mujer. Por eso también es mucho más fácil que hoy día las personas que nos dedicamos a la brujería seamos mujeres, personas del colectivo LGTB, personas racializadas, personas que han sufrido bullying en algún momento de su vida, etc. Somos personas desposeídas y nos hemos ido allí, a ese lugar en el que tenemos un cierto control sobre nuestra vida. Tenemos un control y un poder que nos ha sido negado por los medios sociales habituales. Si nos queremos acoger al tema de la quema de brujas y la brujería medieval, primero decir que en el medievo se hacía muchísima magia, muchísima baja magia, no hacía falta ser bruja, entre comillas, ¿vale? Era súper habitual ir a las iglesias y poner velas para cosas. Había muchísima. Supongo que también porque era una época en la que había mucho descontrol y muy poca capacidad de
controlar tu vida de un año al siguiente, de un mes al siguiente, podían pasar muchísimas cosas. Y la magia da una sensación de control muy necesaria para la psique humana, ¿vale? Los procesos de brujería, sí que es cierto que la amplia mayoría de personas procesadas eran mujeres. Esto no es una cuestión exclusiva. Había muchos hombres procesados, ¿vale? En Zugarramurdi, en el proceso de Logroño, hubo bastantes hombres que fueron no solo procesados, sino que fueron rebajados. Algunos de ellos pues con cargos bastante grandes dentro del aquelarre. O sea, se les llamaba, pues eran el tamborilero, el que hacía la llamada, eran cargos dentro del ritual, ¿no? Para la iglesia. Y esto es solo una ejemplificación, quiero decir, aunque sí se acusaban más mujeres, también había acusados y condenados varones. ¿Por qué había más mujeres? Probablemente por una simple cuestión de misoginia. No sé si os habéis leído El martillo de las brujas, pero es un libro que apesta a misoginia desde la letra primera. Está muy claro que sus autores, que eran dos frailes, dos monjes, odiaban a las mujeres, pero de una forma súper visceral. De hecho, hay un pasaje en el que dicen que las mujeres son demonios sedientos y que jamás se quedan insatisfechas. Y hablan del sexo en ello, ¿no? Y, a ver, esto es un chiste que suele hacer mi marido. Con eso delante, lo que él saca es que ambos eran incapaces de satisfacer a una mujer. O sea, eran incapaces de acostarse con una mujer y llevarla al orgasmo. Así de simple. Que su odio venía de su propia incapacidad como amantes. Pero bueno, chiste aparte, lo cierto es que durante la Edad Media la misoginia era enorme, las mujeres eran inferiores, las mujeres no podían tener ciertos poderes, aunque de facto las mujeres no pudieran heredar o tener el liderazgo de un negocio. Esto habría sido absurdo y de hecho las mujeres lo llevaban y heredaban y hacían cosas. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la dura realidad. Lo cierto es que puestos a matar gente, pues se prefería matar a las señoras porque era más fácil, no había que controlarlas más. Dado que tenían menos libertad, era más fácil que se salieran de la norma. Y una persona que se sale de la norma es una persona digna de ser acusada de brujería, porque al fin y al cabo las brujas son simplemente personas que se salen de la norma y que se toman libertades y poderes que no deberían tomarse. De hecho, esto pasaba también en los juicios de Salem. No fueron solo mujeres, en absoluto. Hubo muchos acusados y muchos condenados varones, pero las primeras acusadas eran mujeres y de entre ellas, una de las primeras era una señora que no estaba casada, que fumaba en pipa y de vez en cuando venía un señor que se dedicaba a cazar por los montes y convivía con ella unos meses y después se iba. Y otra señora que vivía sola cerca del bosque y probablemente fuera lesbiana. Y bueno, gente que tenía mal vivir o una forma de vivir diferente o nada aceptada en su sociedad. Por eso la imagen de la bruja es tan femenina, porque dado que las mujeres tenían muy poco espacio para desarrollarse, era mucho más probable que estuvieran fuera de ese espacio. Las nociones que hemos visto sobre la brujería, ya he hablado un poco de ello, pero quiero volver. Las nociones de la brujería como algo liminal hoy día son menos
correctas, tal vez. Porque la sociedad es mucho más amplia. La brujería sigue siendo una forma de tener control, de autoconocerse y de autodesarrollarse, igual que lo ha sido en épocas anteriores, pero lo que es correcto en la sociedad está ampliándose gracias a los dioses, y por tanto lo que es liminal empieza a desdibujarse. Hoy día no tenemos por qué vivir en el campo, en el límite en esa casa ahí, en el límite del campo y del pueblo y el bosque, que casi ya no es pueblo. No tenemos la necesidad de trabajar la brujería porque no podemos trabajar otra cosa, que es lo que les pasaba a veces a algunas brujas romanas, que realmente eran mujeres que habían ejercido una prostitución durante mucho tiempo, no tenían marido ni nadie que les mantuviera, no tenían hijos que les mantuvieran porque habían sido vendidos como esclavos o alguna otra cosa, no tenían recursos, y lo que hacían, además de ejercer la prostitución, era hacer brujería, porque además les llevaba a ello el hecho de que al ser mayores se les iba relegando de los puestos prioritarios del centro de la ciudad y se iban hacia las vías y los cementerios, y aquello, una cosa llevaba a la otra. Otro tema interesante. Hoy día no tenemos esa necesidad, no tenemos tanta presión, pero sí tenemos presión social, ya lo he dicho. Es muy habitual que la bruja actualmente sea una persona que no pertenece a los colectivos mayoritarios. Es decir, no son cis, no son alosexuales, no son heterosexuales, no son de la raza dominante, no son de la cultura dominante. Hay una relación muy grande, estadísticamente hablando, entre población homosexual y brujería, entre población asexual y brujería. Es otro tema que sería interesante de tratar algún día. Si queréis, podéis ponérmelo en los comentarios. Población que ha sufrido bullying en su juventud y brujería. Población racializada y brujerías. Cualquier minoría y cualquier persona que haya sido pateada del control social, de lo que es socialmente aceptable, tiene más papeletas actualmente de acabar trabajando brujería que una persona que no. Es una estadística, pero es una estadística a la que me gustaría que nos pusiéramos a pensar.